Saludos a todos los participantes de la 12ª Expo Paraguay-Brasil. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil por invitar a Capeco a participar con esta presentación. Mi nombre es Hugo Pastore, soy ingeniero agrónomo de profesión y director ejecutivo de la Cámara. Bueno, estamos iniciando la nueva campaña agrícola de la zafra 2021-2022. Los trabajos de siembra han avanzado bastante con las lluvias que hemos tenido últimamente. Estos trabajos, bueno, tuvieron un primer arranque en la zona sur del país, donde se dieron las primeras lluvias, y ya a partir de la semana pasada tuvieron secuencia también en la zona centro y norte, con lluvias que también alcanzaron a esas regiones, ¿verdad? Hay muy buena expectativa de parte del sector productivo, como siempre, con mucha esperanza en que el clima nos acompañe. Hoy tenemos un contexto de precios que es interesante, es mejor que el que teníamos en este mismo periodo hace un año atrás. Y eso genera aspectos positivos y de riesgo, digamos también, ¿verdad? Porque el agricultor se encuentra hoy ante un escenario de costos de producción también mayores, lo que implica un mayor riesgo a la hora de empezar esta campaña, que podrá ser eventualmente compensado con buenos rendimientos, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartir una presentación con ustedes para facilitar digamos, la visión de los diferentes puntos que vamos a ir tratando. Y bueno, y vamos a hacer un pantallazo general de todo lo que es el sector. Bueno, hemos visto haciendo una reseña histórica que la producción de soja particularmente, si bien esto es un complejo, ha crecido de manera muy importante en los últimos 50 años. Ahora vemos en esta gráfica desde los años 70 con producción inferior a las 100.000 toneladas a haber llegado a más de 10 millones de toneladas en el año 2020, ¿verdad? Y con una consistencia ya en esos niveles de producción. Eso se dio por varios factores, ¿verdad? Tuvimos en un inicio, voy a poner aquí mi puntero láser. Acá vemos que en esta época el aumento se dio principalmente por un aumento en el área de siembra. Luego tuvimos acá una segunda tanda que fue principalmente por la incorporación de la siembra directa, que ayudó muchísimo a preservar las condiciones de suelo. Y después tuvimos una tercera etapa que se da a partir de acá, que es con la incorporación de la biotecnología y en parte por un cambio de uso de suelo que fue migrando de áreas de pastura a áreas de producción agrícola, ¿verdad? Tenemos, bueno, esto nosotros hablamos de que es un complejo realmente de producción, donde tenemos principalmente a la soja, al maíz y al trigo, haciendo producción rotativa y sucesivamente, ¿verdad? Y vemos, bueno, que si tomamos como un año base, el año 2005, la soja ha crecido 2,5 veces en volumen de producción. El maíz ha crecido 4 veces, más de 4 veces en relación al año base. El trigo ha crecido un poco más de 1,2 veces, un 20%. Y en el arroz vemos un crecimiento impresionante, ¿verdad? Es importante aclarar que las áreas de producción de arroz en su gran mayoría son diferentes a las áreas de producción de soja, ¿verdad? Acá, soja, maíz, trigo es un mismo complejo que se produce en las mismas áreas. Ya en el caso del arroz, son áreas que tienen una condición distinta, pero no obstante, tenemos casos de varios productores que sí hacen producción de soja también en áreas arroceras por una cuestión de criterios agronómicos para control de determinadas malezas. Acá tenemos un panorama general de las áreas de producción. Tenemos, aquí vemos lo marcado en este color salmón, digamos, principalmente en todo lo que es la zona en paralelo al río Paraná. Luego se fue expandiendo a departamentos como Cazapá, Guairaca, Guazú, San Pedro. Amambay también tiene ya una larga tradición de producción agrícola.
Y vemos las áreas arroceras concentradas más en zonas cercanas a cauces fluviales, ¿verdad? Acá tenemos, esta es la zona del río Tebicuaré, acá tenemos zonas donde también hay campos con pequeños cauces que también pueden servir para el abastecimiento de agua. Acá tenemos una nueva región que se está desarrollando también con producción de arroz en los departamentos de Central y Ñembucú. Y en el departamento de San Pedro, también en esta región, nuevas áreas de producción de arroz. Luego vemos en los cultivos ya de safriña o entre zafra, donde el maíz es el maíz y la soja son los principales cultivos entre zafra, pero que vemos que básicamente se desarrollan en las mismas regiones que habíamos visto para la soja, ¿verdad? Básicamente es en las mismas regiones, ¿verdad? Y finalmente vemos ya en cultivos de invierno, donde los principales son el trigo, en menor escala la canola, y luego como protección de suelos, cultivos de invierno, de nuevo, en las mismas regiones. Acá podemos ver en color amarillo las principales áreas trigueras. Acá ya por una cuestión de definición no se nota tanto, pero el departamento de Itapúa y el sur de Alto Paraná son muy importantes en producción triguera, pero que a su vez está en manos de pequeños agricultores. Entonces las fincas en las que se desarrollan son fincas pequeñas, ¿verdad? Esto es muy importante y muy interesante de comentar, el crecimiento que ha tenido la participación de pequeños productores en toda esta cadena productiva, que ha generado un efecto social muy importante, un impacto enorme en la economía de estos pequeños productores que no tenían acceso a conocimiento, no tenían acceso a tecnología, y con muchos programas de extensión y capacitación se han involucrado. Principalmente vemos este efecto en el oeste del departamento de Caguazú, en el oeste del departamento de Canilleteyú y buena parte del departamento de San Pedro, con un resultado muy interesante. Tanto es así que hoy más del 20% del área total está en manos a cargo de este tipo de productor. Bueno, en cuanto a potencial de crecimiento, vemos hoy el gran desafío está en el Chaco, ¿verdad? En el Chaco tenemos una superficie que es más del 50%. Recordemos que Paraguay tiene dos grandes regiones, la oriental, donde hoy se desarrolla la mayor parte de la producción agrícola, y la región occidental o Chaco, donde hoy tenemos principalmente actividad ganadera, pero también lenta, pero de una manera continua, incorporándose también la producción agrícola. En este caso, principalmente hablamos de soja, donde vemos acá una evolución entre el año 2015 y la última, esta campaña que va a empezar ahora, donde llegamos a una expectativa de algo más de 50.000 hectáreas como potencial de siembra, ¿verdad? Aquí todavía hay mucha tecnología por desarrollarse. Nosotros como Capeco estamos haciendo trabajos de adaptación de variedades y determinación de materiales que se comporten de manera más adaptada a las condiciones de altísima temperatura, eventual salinidad en el suelo, poca precipitación, y el productor que está en esta región, que conoce muy bien el régimen de lluvias, etcétera, va probando, cuentan con maquinaria, y es una cuestión de tiempo para que eso vaya creciendo aún más, ¿verdad? Bueno, acá vemos oportunidades que tenemos en el mercado. Eh, bueno, sabemos que hemos tenido el desarrollo por ejemplo, nuevas plantas de biocombustibles, el crecimiento del etanol como biocombustible en el país es muy importante. Se han desarrollado varias industrias nuevas, eso ha crecido muchísimo. Ese biocombustible producido a partir de la caña de azúcar y últimamente a partir del maíz también, ¿verdad? Eso ha crecido muchísimo. Tenemos la expectativa también de la inversión en una planta de biocombustibles en la zona central, bueno, el emprendimiento de Omega Green, que bueno, esperemos que eso también se concrete, ¿verdad? Y luego es la transformación del maíz y de los derivados de soja, concretamente de la proteína vegetal, convertirla en proteína animal, ¿verdad? Esto a través, bueno, de una mayor producción de principalmente cerdos y pollos, ¿verdad? Eso ha crecido muchísimo, ¿verdad? También vemos una fuerte inversión pública
Ha crecido mucho la red vial en el país, la red vial con caminos de todo tiempo, rutas asfaltadas, concesiones de caminos, lo cual ha mejorado mucho el tránsito interno del país. Esto a su vez después nos genera desafíos, ¿verdad? Que vamos a ver también en la parte de logística, ¿verdad? Y bueno, en todo este contexto, hablando de producción, tenemos que decir que, bueno, Paraguay tiene un sistema de producción con buenas prácticas y con un alto cuidado del medio ambiente. Somos el primer país en el mundo en el porcentaje de área agrícola con siembra directa, con un limitado uso de agroquímicos. El país tiene una ley de deforestación cero que se respeta a rajatabla en la región oriental, y hay un plan de manejo autorizado para las áreas en la región del Chaco, ¿verdad? Bueno, acá entramos en la parte de logística, ¿verdad? Que es Paraguay como país mediterráneo tiene desafíos muy importantes para salir con su producción, ¿verdad? Recordemos que las principales zonas de producción estaban en esta región y los principales canales de salida tenemos los puertos sobre el río Paraguay y puertos sobre el río Paraná a partir de abajo de la represa de Itaipú. Recordemos que la represa de Itaipú no cuenta con exclusa navegación. La represa de Yacyretá, que se encuentra más o menos a esta altura, sí cuenta con exclusa de navegación. Hoy en día estamos con severas limitaciones en la navegación de los ríos, lo cual genera realmente un desafío, una oportunidad muy grande, que es garantizar la navegación de los ríos con tareas de dragado, ¿verdad? Eh, Estas tareas de dragado ya están encaradas en partes por el sector público, y en el sector privado creemos que hay un espacio también para poder desarrollar alianzas público-privadas que permitan garantizar un mejor tránsito de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones, ¿verdad? Acá tenemos un comparativo de cómo era el flujo de exportaciones en términos porcentuales. Vemos que la principal vía de salida a inicios de los años 2000 era la vía terrestre, principalmente saliendo hacia el Brasil, mercado brasilero, puerto de Paranaguá. La vía fluvial estaba ya presente y creciendo a pasos firmes en aquel momento, y muy poca participación del ferrocarril que salía principalmente de acá de la zona de Encarnación para llegar a Río Grande do Sul, al puerto de Río Grande. Hoy en día esa logística ha cambiado de manera muy importante, donde más del 85% de nuestras exportaciones se hacen por vía fluvial, y de una manera muy reciente el mercado brasilero ha vuelto a ser muy importante en las exportaciones de soja paraguaya. Concretamente, desde el año 2020 ha vuelto a ser un destino muy importante, siendo el segundo principal destino de nuestras exportaciones de soja, con un poco más del 12% del total, ¿verdad? Esto vamos a ver en detalle en una gráfica posterior, pero es muy importante acá aclarar que este porcentaje que tiene Brasil podría eventualmente ser mayor, pero tenemos que resolver problemas de infraestructura en nuestros pasos de frontera. Ahora tenemos el cruce de Ciudad del Este con Foz de Iguazú, tenemos el cruce de Saltos del Guairá con Guaira, y tenemos el cruce que se hace entre Puerto Indio y Santa Elena, en esta zona, en el lago de Itaipú. Tenemos déficit de infraestructura en ambos lados, ¿verdad? Tanto en el lado paraguayo como brasilero. Tenemos desafíos de constituir más puestos de control integrados similares a los que ya se tienen en Ciudad del Este y Santa Elena, replicarlos también en Saltos del Guairá, y principalmente aumentar la infraestructura que permita el paso de mayor cantidad de camiones por día, ¿verdad? Sabemos que la concreción del segundo puente en la región de Ciudad del Este, Presidente Franco, con Foz, va a ayudar mucho, ¿verdad? Va a ayudar mucho, pero el solo hecho de tener un puente no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos también la infraestructura de retaguardia en el lado paraguayo, con patios de estacionamiento de camiones, y principalmente del lado brasilero, donde Foz de Iguazú es un tránsito de productos del Brasil con Paraguay, con Argentina e inclusive con otros países como Uruguay y Chile. Bueno, aquí refiriéndonos a lo que es, bueno, nuestra principal
vía de exportación y de importación de tránsito de comercio internacional es el canal fluvial, donde tenemos la tercer mayor flota de barcazas en el mundo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a referirnos a los mercados de destino. Paraguay tiene 55 mercados abiertos para la producción paraguaya, donde se comercializan un poco más de 6 millones de toneladas de soja en estado natural y casi 4 millones de toneladas en subproductos de la industrialización de la soja, ¿verdad? No obstante eso, hoy vemos una relativa concentración en pocos mercados, ¿verdad? Vemos que Argentina es el gran jugador donde se lleva más del 75% de nuestras exportaciones de soja en estado natural. Esto se debe a que la calidad de la soja paraguaya es muy demandada para las industrias argentinas que con esto consiguen mejorar la calidad del producto de la harina de soja y sacarla con mejor contenido proteico. Aquí vemos, bueno, hoy la importancia que tiene Brasil como segundo principal destino con un poquito más del 12%. Y en tercer lugar, el mercado ruso, que bueno, que ha encontrado en Paraguay un nicho de abastecimiento para sus necesidades. Y luego tenemos, bueno, ya un porcentaje marginal en otros mercados, bueno, que vemos aquí, que son la Unión Europea, Perú, Estados Unidos y otros, ¿verdad? En otros tiempos, entre el año 2009 y el año 2015, el mercado argentino no era posible de acceder. Entonces ahí sí, por ejemplo, la Unión Europea era un destino muy importante de nuestras exportaciones. En el caso del maíz, Paraguay exporta un promedio de 2 millones de toneladas por año. Tenemos 62 mercados abiertos para la producción paraguaya, pero aquí también vemos una gran concentración, ¿verdad? Brasil es por lejos el principal destino de nuestras exportaciones de maíz. Esto se hace de manera terrestre. De vuelta, habíamos hablado de la oportunidad que se tiene de poder hacer más negocios si conseguimos agilizar el tráfico de exportaciones, ¿verdad? Tenemos a Chile como segundo destino y bueno, después ya con menor cantidad viene Corea y otros países como puede ser Uruguay, Arabia Saudita, Colombia, etcétera. Bueno, aquí vemos una conclusión, ¿verdad? Paraguay produce y ofrece alimentos para el mundo en condiciones competitivas, sostenibles, protegiendo el medio ambiente y siendo el sostén principal de la economía del Paraguay, ¿verdad? Esta es como una gran conclusión de todo este análisis que estamos haciendo. Y acá diría que, bueno, en el arranque de esta campaña tenemos que hacer algunas consideraciones de seguridad que se necesita a nivel del productor, que las reglas de juego se mantengan siempre claras. En ese sentido, el gobierno nacional realmente siempre ha apoyado a nuestro sector. Hemos encontrado buena respuesta en el sentido de generar condiciones de seguridad. Hay algunos conatos que eventualmente aparecen en diferentes regiones del país, y necesitamos realmente tener esas condiciones de tranquilidad en el trabajo, por un lado. Por otro lado, estamos en años políticos. El país tiene las elecciones municipales, tendremos más adelante las elecciones internas de los partidos políticos para elegir los candidatos para las elecciones del año 2023. Entonces, nosotros necesitamos continuar produciendo normalmente, necesitamos continuar en el proceso de recuperación de nuestro país con relación a la pandemia y es fundamental que tengamos todas esas condiciones de producción y de tranquilidad para el trabajo. Bueno, agradezco mucho de nuevo a todos los participantes de esta 12ª Expo Paraguay-Brasil y nuevamente también a la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil por habernos invitado. Muchas gracias.